Un gran saludo a todos. Mi nombre es Cristal Minosca Montaño Siles, soy psicóloga y en esta oportunidad les quiero dar la bienvenida a este podcast donde vamos a trabajar el tema del autismo mediante un análisis clínico, acompañados de nuestra invitada, que es igualmente la psicóloga Andrea Villarreal, que tuvo la oportunidad de trabajar como una maestra sombra de un niño que presenta autismo en los grados de segundo de inicial, lo que corresponde a kinder y primero básico. Ya. Bueno, ¿qué es el autismo? Según el DSM-5, publicado en 2023, define el autismo como un trastorno del neurodesarrollo de base neurobiológica, el cual va afectando a tres áreas muy importantes: comunicación, interacción social y lo que viene a ser los patrones restrictivos y conductas repetitivas. Desde este ámbito me gustaría mencionar que a veces aquellos signos o síntomas del autismo no se pueden llegar como que a poder observar en entornos o simplemente en un entorno clínico mediante una evaluación. Estas conductas se van a ir manifestando incluso en entornos más naturales como es el educativo. Es por eso que mediante esto me gustaría consultar a la maestra Sombra. ¿Cuáles fueron las primeras conductas en tus primeros encuentros que tú mencionaste y pensaste de que este niño necesita un acompañamiento más específico? Bueno, la primera y la más relevante ha sido la ecolalia que él presentaba, que no había una comunicación fluida, era una ecolalia bastante marcada en él. También esto de las estereotipias que tenía de hacer los aleteos y los saltos muy bruscos en los que él llegaba a lastimarse bastante las rodillas y la parte de los talones. Y también que el momento en el que se le daba alguna orden o algo, él como que escuchaba, te miraba, pero era como que te ignoraba. O sea, te escuchaba y no te escuchaba al mismo tiempo. Esas han sido las tres cosas más importantes que hemos visto para poder acompañarlo efectivamente. Bueno, muchas gracias, profesora. En realidad, igualmente, este signo, esta conducta de taparse los oídos me parece muy importante tocarlo, que lo denominamos en realidad desde la parte clínica el procesamiento sensorial. Entonces, por ejemplo, acá la autora Dunn en 1997 menciona que gran población de autismo presenta una alteración siempre en este procesamiento sensorial y según el DSM-5 lo hemos llegado a denominar incluso como hiporreactividad e hiperreactividad, pero acá la autora Dunn menciona como es alguien que es evitativo, sensitivo, espectador y también aquel que busca la búsqueda sensorial. Me interesaría mucho ver esta parte, que lo podemos llegar a analizar en experiencia, cómo se ve esta alteración sensorial en el pequeño. Bueno, en este caso, él no tenía muchos problemas en cuanto a la sensibilidad o Al procesamiento al sensorial. procesamiento sensorial, exactamente, sino que su tema específicamente era con las canciones infantiles. Que el momento en el que sonaba la canción infantil, él evitaba, o sea, se tapaba los oídos, entraba en una crisis, se enojaba, era ese momento. Pero cuando poníamos otro tipo de canciones o lo que sea en los parlantes, al menos cuando había los festivales, él iba y si tenía la oportunidad, iba al parlante, lo tocaba varias veces o se acercaba con el oído. Pero eso no era como una necesidad, no iba como una necesidad, sino era, si tenía la oportunidad de hacerlo, lo hacía, pero si no, no era muy relevante para él. Lo que sí llamaba la atención era el momento de las canciones infantiles en el que se tapaban los oídos y entraba en esa crisis. Buenísimo. Podemos ver aquí también un tema de una selectividad, pero que hay o se observó una hiperreactividad sensorial auditiva ante un estímulo tal vez más específico que son las canciones infantiles, pero que a la vez había una búsqueda sensorial en el momento en el que el niño se acercaba a los parlantes y lo quería, que se acercaba, escuchaba. Entonces es muy interesante comprenderlo, porque recordemos que el autismo también se denomina como algo heterogéneo, o sea, los casos que se van a ir viendo siempre va a llegar a diferir de un niño a otro niño. Bueno, ahora me gustaría pasar a otro punto muy importante que son las funciones
ejecutivas, que como algunos lo mencionan, no se refieren a estas, es como que el director de la orquesta, que es muy esencial para poder desenvolvernos en la vida cotidiana, en diferentes entornos, y que claramente hay una alteración en el tema del autismo. Justo en 1991 hay un estudio de Roger Pennington y Osonoff, quienes mencionan que hay una alteración en la mayoría de la población con TEA. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas o cuáles vamos a llegar a considerar? Por ejemplo, está la flexibilidad cognitiva, que es tal vez en la que estos autores hacen mayor énfasis. La flexibilidad cognitiva es esta capacidad de poderte tener una adaptación al cambio y que en el autismo se ve posiblemente una alteración. Otra función ejecutiva es la memoria de trabajo, que nos va a llegar a permitir el seguir y cumplir las instrucciones. También podemos ver lo que es la inhibición conductual, en el que hay conductas en las que nosotros sabemos por normas sociales que tenemos que tal vez llegarlas a inhibir, pero que en el caso del autismo como tal hay una alteración en estas inhibiciones y se ve conductas más impulsivas en los niños. Y me gustaría, profesora, si usted nos pudiese dar una experiencia de cómo se fueron viendo estas alteraciones en las funciones ejecutivas que son tan esenciales en el niño. Posiblemente un antes y un después. Podemos comenzar tal vez con el tema de la memoria de trabajo y en la planificación, que van juntos y es muy esencial en la parte académica. En cuanto a ese punto, antes de que yo esté, lo que los papás me mencionaban era que no obedecía, no realizaba las actividades solo, era bastante trabajoso que él pueda hacer una actividad, incluso en la casa. Cuando yo ingresé, igual pude ver todas estas cosas porque él esperaba estar en un rincón y hacer lo que quería. Eh, bueno, empezamos haciendo desde lo más chiquito para que él pueda desenvolverse de mejor manera. Entonces se le decía, ve a traer el cuaderno. Y él iba, traía y se sentaba. Entonces abre el cuaderno y los pasos a seguir así, de a poquito. Ya casi al finalizar el año más o menos, él pudo realizar todo ese recorrido con una sola indicación. Ve a traer el cuaderno, abrimos en la página 50, digamos, y nos ponemos a trabajar. Perfecto, entonces otro punto que también me gustaría tocar es el tema de la atención, que es fundamental en realidad en el desarrollo en el desarrollo de un niño. Y mencionar que quizás en 2007 los autores de Posner y Robert mencionan de que hay una alteración en 3 niveles, en la de alerta, orientación y la de control ejecutivo. Y bueno, estudios mencionan que en los niños con TEA hay más que todo una alteración en lo que viene a ser en la de orientación, la cual nos permite la atención conjunta a los estímulos, como también el poder responder a las señales sociales. Entonces, ante esto, a veces podemos observar que un niño no está como tal atento a estas señales sociales de los demás, entonces como que su atención no está tan focalizada en el otro. Y tal vez nos podrías contar una experiencia o algún escenario en el que pudiste ver esta alteración en la atención mediante la orientación. Bueno, en cuanto al tema de orientación, al principio sí era muy evidente que no tomaba atención. No había una respuesta hacia sus compañeros cuando le preguntaban o le hablaban de algo, pero sí eventualmente el niño pudo tener un poco más de atención a los niños, si bien no era muy centrada, él lo que hacía era mirarle un poco, mientras el niño le hablaba, le miraba y hacía esto. Entonces era como que necesitaba hacer eso, pero sí le volvía a devolver la mirada para que tenga un poco esa seguridad del otro niño de que sí me está atendiendo. Y los niños sí entendían eso y decían, me está escuchando, me ha visto y me ha escuchado, pero se ha hecho un lado un ratito, pero me ha escuchado. Entonces sí se pudo ver que eventualmente sí hubo una mejora en cuanto a la atención. Bueno, entonces, otro punto que también es muy importante mencionar en el trastorno del espectro autista es la comorbilidad. ¿Qué significa comorbilidad? Bueno, muchas veces pensamos que hay algún trastorno que simplemente es el trastorno y se comprende como tal.
pero a veces viene acompañado de otros trastornos de neurodesarrollo. En este caso, hay estudios que mencionan que casos de trastorno del espectro autista viene acompañado con una comorbilidad de TDAH o un trastorno del lenguaje. Entonces, vemos que más allá de aquellas afectaciones que hemos ido viendo en el transcurso de este podcast, solamente nos hemos ido enfocando en el tema del autismo. ¿Pero qué pasa con el tema de otros trastornos que vienen en este caso? Por ejemplo, profesora, si nos podría mencionar si había alguna comorbilidad en el caso de su niño con algún otro trastorno que acompañó todo este proceso. Bueno, en este caso el niño presentaba una ecolalia y es un trastorno del lenguaje. Al principio era muy marcado, si yo le preguntaba vamos a jugar, él me decía vamos a jugar. Entonces no había una comunicación fluida como ya lo había mencionado antes. Sin embargo, a lo largo del periodo en el que yo pude estar con él, pudo haber una mejora. Él ya podía comunicarse de mejor manera, entonces si se le preguntaba, o los chicos mismos le preguntaban, ¿vamos a jugar? Él decía, jugar. Entonces ya había más una respuesta, ya no era tanto su ecolalia. Si no quería, decía, no, no, no. O sea, ya había más una comunicación más asertiva por su parte que una ecolalia como tal. Perfecto, muchas gracias, profesora. En realidad, creo que es muy importante justamente poder hablar de este caso o analizar mediante la experiencia de la maestra cómo es que se van a ver estas conductas de los casos o niños que presentan autismo, que tal vez nosotros como una población externa no lo llegamos tal vez a denominar como algo parte del autismo, algo parte de la parte del neurodesarrollo, esta parte de neurobiología, y a veces las conductas que se van a manifestar las podemos incluso nosotros a llegar a juzgar. Por ejemplo, si hay un niño que está o se encuentra en un momento de crisis, podemos interpretarlo como un berrinche, y que claro, a veces pensamos y decimos tal vez lo correcto será un castigo físico para que calme el berrinche, pero sin embargo creo que es importante que hagamos una reflexión mediante este podcast y poder ver de que algunas conductas que presenta el niño tiene una base, una explicación a nivel neuronal. Entonces creo que debemos ser también un poco más empáticos en este sentido y tener este conocimiento de que hay algunas manifestaciones que en este caso son manifestaciones clínicas que tenemos que tal vez respetar y no esperar que simplemente sea el niño quien se adapte a nosotros, sino también ver cómo nosotros podemos llegar a adaptar el medio para poder mejorar tal vez esta convivencia en el entorno de pequeño. Posterior a hacer un análisis, es importante también hacer una intervención y el conocer el caso de cada niño es esencial porque no podemos aplicar la misma intervención de un caso y para todos los demás. Cada niño presenta como tal conductas en específico. Si tengo que mejorar el área del lenguaje, ¿cómo lo puedo llegar a hacer? La intervención tiene que llegar a ser de manera funcional y tomar en cuenta las diferentes particularidades que tiene el pequeño, tanto debilidades, pero también que cada uno va a presentar una fortaleza que nosotros también nos tenemos que enfocar en aquello, porque siempre hay. Entonces, muchísimas gracias, profesora. Gracias por acompañarnos en este podcast y tal vez podernos dar un poco más de la experiencia que usted ha vivido y poder comprender desde esta postura más educativa, un entorno más educativo, y agradecerle mucho y también felicitarla por el trabajo que ha podido llegar a realizar y que claramente hubo mejoras en el acompañamiento con el niño con el que usted ha trabajado. Sí, muchas gracias por haberme invitado al podcast y espero haber aportado un poco más al tema del autismo y poder generar un poco más de conciencia con las personas que, como dices, si bien vemos que son berrinches, efectivamente no lo son alteraciones y son cosas que ellos no pueden controlar aún. Entonces, vamos a seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast. Hasta luego.